El poder absoluto no siempre se rompe por una derrota. A veces se quiebra en silencio, cuando quienes avanzaron durante años deciden detenerse al mismo tiempo. A orillas de un río lejano, el ejército más temido del mundo descubre que la obediencia tiene un límite y que la voluntad colectiva puede imponerse incluso al mayor conquistador de la historia, Alejandro Magno. Allí no cae un imperio ni se pierde una batalla, pero algo mucho más profundo se fractura para siempre, el mito de la invencibilidad que parecía eterno. Al comprender cada paso que llevó a ese instante irreversible, entenderás por completo por qué el ejército de Alejandro dejó de avanzar. Y si deseas seguir recorriendo historias así, acompaña el canal hasta el final de este viaje. La campaña en la India comienza después de una cadena de triunfos que parecía no tener fin, cuando el ejército macedonio ya había atravesado Asia como una fuerza imposible de detener y había derrotado a los mayores poderes de su tiempo. Tras la caída del imperio persa y la consolidación del dominio sobre Mesopotamia, Egipto y las satrapías orientales, la marcha hacia el este no se presenta como una huida ni como una necesidad estratégica inmediata, sino como la prolongación natural de una ambición que nunca había conocido freno. Cada victoria anterior refuerza la idea de que avanzar es la única opción concebible, porque retroceder jamás había formado parte del horizonte mental de aquella expedición. La entrada en el subcontinente indio no ocurre como una invasión improvisada, sino como el resultado de una planificación militar meticulosa que combina diplomacia, alianzas locales y demostraciones de fuerza calculadas. Varios reinos aceptan la sumisión sin combate, conscientes del destino que habían sufrido quienes ofrecieron resistencia en campañas anteriores. La reputación del ejército viaja más rápido que sus columnas, creando una atmósfera de inevitabilidad que abre caminos antes incluso de que los soldados los pisen. La victoria se anticipa psicológicamente antes de materializarse en el campo. El enfrentamiento decisivo de esta etapa ocurre contra el rey Poros, uno de los gobernantes más poderosos de la región del Punjab, cuyo ejército incluye elefantes de guerra, una novedad aterradora para los soldados macedonios. La batalla del río Hidaspes no es sencilla ni rápida y exige una maniobra arriesgada bajo lluvia intensa y corrientes traicioneras. Sin embargo, la disciplina, la experiencia y la capacidad de adaptación permiten superar un enemigo que, pese a su valentía, no logra detener el avance. La victoria es real, pero costosa. Tras el combate, el trato otorgado a Poros refuerza aún más el aura del conquistador, ya que el rey derrotado es restituido en 1900 su trono como aliado. Este gesto no solo asegura la estabilidad del territorio recién conquistado, sino que transmite un mensaje claro a los demás gobernantes indios. La conquista no siempre significa destrucción absoluta, sino integración bajo un nuevo orden. De esta forma, la campaña parece avanzar no solo con la espada, sino también con una política calculada que reduce resistencias futuras. Después del Hidaspes, el ejército se adentra aún más en tierras desconocidas, convencido de que lo peor ya ha quedado atrás. Las crónicas relatan un ambiente de confianza casi automática, como si la victoria se hubiera convertido en un estado permanente más que en un resultado puntual. Cada jornada de marcha se percibe como un paso más hacia un destino grandioso que nadie se atreve a cuestionar abiertamente. La noción de límite todavía no existe en la mente colectiva de la expedición. Las ciudades sometidas y los tributos recibidos refuerzan la sensación de éxito absoluto, alimentando la idea de que la India entera podría caer del mismo modo que Persia. Los mapas, incompletos y llenos de suposiciones, prometen riquezas aún mayores más allá del horizonte. Para muchos oficiales, detenerse en ese punto habría sido una traición al impulso que había llevado al ejército hasta allí. La victoria reciente actúa como argumento silencioso a favor de continuar. Sin embargo, esta fase también marca un cambio sutil en la naturaleza de la campaña, porque ya no se lucha contra un imperio centralizado, sino contra una multiplicidad de pueblos
climas y territorios difíciles de dominar. Aunque el éxito militar sigue presente, la logística comienza a tensarse de forma casi imperceptible. Las líneas de suministro se alargan hasta extremos peligrosos y la distancia con la patria se vuelve prácticamente infinita. Aún así, la victoria reciente mantiene acalladas estas preocupaciones. El ejército celebra sus logros con la certeza de haber alcanzado una cima histórica que ningún otro había soñado, y esa certeza se filtra en cada decisión posterior. Los veteranos recuerdan las derrotas iniciales en Grecia y Asia Menor como recuerdos lejanos, casi irreales, frente a la magnitud del dominio alcanzado. La sensación dominante es que el destino favorece a quienes avanzan sin dudar. En ese contexto, cuestionar el rumbo parece innecesario y hasta impropio. La campaña india se convierte así en la prolongación simbólica de todas las conquistas anteriores. Un capítulo que debía cerrar la historia con un final aún más grandioso. El ejército no se ve a sí mismo como una fuerza cansada, sino como un instrumento perfeccionado por la guerra continua. Cada victoria es interpretada como prueba de que la experiencia acumulada supera cualquier obstáculo nuevo. La confianza se transforma en una forma de inercia. La disciplina sigue siendo férrea, los rangos se respetan y las órdenes se cumplen sin debate visible, al menos en la superficie. El recuerdo de castigos ejemplares y recompensas generosas mantiene cohesionada a la tropa. Nadie imagina todavía que la obediencia pueda quebrarse porque nunca había ocurrido antes en circunstancias comparables. La victoria refuerza la idea de que el sistema funciona sin fisuras. En este punto de la campaña, la noción de regreso aún no se plantea como una posibilidad concreta, sino como un evento futuro y distante que llegará cuando ya no queden tierras por conquistar. La marcha hacia el este se vive como un proceso natural, casi inevitable, más que como una decisión que pueda revisarse. La victoria reciente actúa como una promesa silenciosa de que todo esfuerzo adicional será recompensado del mismo modo. El pasado inmediato valida el camino elegido. Los oficiales de mayor rango, formados en años de guerra exitosa, interpretan cualquier dificultad como un desafío pasajero y no como una señal de advertencia. La confianza en la superioridad militar eclipsa las diferencias culturales y geográficas que empiezan a hacerse evidentes. Cada problema se resuelve mirando hacia atrás, recordando cómo obstáculos aparentemente imposibles ya habían sido superados. La victoria se convierte en el principal argumento estratégico. El ejército avanza convencido de estar escribiendo el último acto de una epopeya sin precedentes, una historia que será contada durante generaciones como ejemplo de audacia y grandeza. En ese clima mental, la campaña en la India no se percibe como una empresa arriesgada, sino como la culminación lógica de todo lo anterior. El éxito pasado moldea la percepción del presente y distorsiona la visión del futuro. Nada parece capaz de romper esa continuidad. La victoria final de esta etapa no reside solo en el campo de batalla, sino en la consolidación de una identidad colectiva basada en la conquista constante. Cada soldado forma parte de algo que se percibe como invencible y eterno. Esa identidad es tan poderosa como cualquier arma, porque sostiene la marcha incluso cuando el cuerpo comienza a resentirse. En este momento la victoria todavía pesa más que el cansancio. Sin embargo, bajo la superficie de celebraciones y certezas, empiezan a acumularse tensiones que no se manifiestan abiertamente. La victoria no elimina el desgaste, solo lo oculta tras una capa de orgullo y disciplina. El ejército sigue avanzando porque siempre ha avanzado, no porque haya evaluado nuevamente sus límites. Este detalle, aún invisible, será crucial más adelante. Así, la campaña en la India tras la gran victoria se presenta como el punto más alto de la confianza colectiva. Un momento en el que todo parece posible y nada parece definitivo. El éxito reciente se convierte en una lente a través de la cual se interpreta cada decisión posterior.
La historia aún avanza impulsada por la victoria, sin saber que esa misma victoria ha sembrado las condiciones del conflicto interno que está por surgir. El avance hacia el este empuja al ejército más allá de los límites que los mapas heredados podían describir con claridad, y cada jornada revela un territorio que no responde a las lógicas aprendidas en Asia Menor o Mesopotamia. Los caminos se diluyen en llanuras inundables, los ríos multiplican sus brazos, y la orientación deja de ser una certeza cotidiana. La sensación dominante ya no es la de conquistar ciudades reconocibles, sino la de internarse en un espacio inmenso donde el horizonte parece repetirse sin ofrecer referencias estables. El mundo conocido comienza a desdibujarse sin anunciarlo. La geografía india impone una presencia constante y absorbente que transforma la marcha en una experiencia física distinta a todo lo anterior. Las selvas espesas sustituyen a los paisajes abiertos, obligando a avanzar con lentitud y cautela, mientras el terreno húmedo desgasta sandalias, animales y carros. La tierra no se presenta como un escenario pasivo de la guerra, sino como un elemento activo que condiciona cada decisión. Incluso los soldados más experimentados sienten que el entorno juega en su contra. El clima añade una presión silenciosa que se acumula día tras día sin ofrecer tregua. El calor es más intenso y persistente, y la humedad impregna ropas, armas y cuerpos, dificultando el descanso nocturno. Las lluvias del monzón convierten rutas en pantanos y campamentos en espacios insalubres, donde mantener la disciplina cotidiana se vuelve una tarea agotadora. La guerra ya no se libra solo contra enemigos humanos, sino contra el propio ambiente. Las estaciones, desconocidas para muchos de los hombres, rompen los ritmos habituales de campaña y alteran las expectativas logísticas. Los periodos de lluvia prolongada obligan a detener avances previstos, mientras la abundancia vegetal oculta peligros que no pueden detectarse a simple vista. El ejército descubre que no todo territorio permite ser dominado con la misma rapidez. La noción de control comienza a resquebrajarse de manera casi imperceptible. A medida que se internan en regiones menos exploradas, las distancias adquieren un peso psicológico nuevo. Los días de marcha parecen interminables y los puntos de referencia escasean, creando una sensación de desplazamiento continuo sin llegada clara. El regreso se percibe cada vez más lejano, no solo en términos físicos, sino mentales. El mundo al que pertenecían empieza a sentirse remoto. Las diferencias culturales refuerzan esta percepción de extrañeza, ya que las lenguas, costumbres y formas de organización locales resultan difíciles de interpretar. La comunicación se vuelve fragmentaria y depende de intermediarios cuya lealtad no siempre es segura. La familiaridad que antes se lograba tras una conquista rápida aquí tarda en aparecer o no llega del todo. La sensación de estar fuera de lugar se instala lentamente en la tropa. Los relatos de tierras aún más extensas y pobladas más allá del horizonte circulan entre los soldados como rumores inquietantes. Lejos de alimentar la ambición, estas historias empiezan a generar una inquietud sorda sobre la verdadera magnitud del territorio que se está atravesando. El fin del mundo conocido ya no es una metáfora, sino una experiencia tangible. El avance deja de tener una medida clara. La logística se vuelve cada vez más compleja en un entorno que no ofrece infraestructuras comparables a las de regiones conquistadas anteriormente. Los suministros dependen en mayor medida de la producción local, sujeta a ciclos climáticos imprevisibles. Cada retraso incrementa la presión sobre los recursos disponibles y obliga a improvisar soluciones. La estabilidad material comienza a resentirse. El paisaje, exuberante y aparentemente inagotable, contrasta con el desgaste interno que se acumula sin descanso. La abundancia visual no se traduce en facilidad para sostener una campaña prolongada. La naturaleza ofrece tanto como exige y no siempre en el momento necesario. Este contraste genera una tensión constante entre expectativa y realidad. Los veteranos comparan inconscientemente estas tierras con las regiones ya dominadas,
buscando puntos de similitud que les permitan anticipar el futuro. Sin embargo, cada comparación falla en algún aspecto crucial, reforzando la idea de que se ha cruzado un umbral definitivo. El pasado ya no sirve como guía segura. El mundo conocido queda atrás sin una línea clara que lo separe del presente. La sensación de frontera permanente altera la percepción del tiempo y del progreso. Avanzar deja de significar acercarse a un objetivo concreto y pasa a ser un estado continuo sin resolución visible. Esta ambigüedad afecta la moral de manera gradual, sin estallidos inmediatos. El cansancio mental comienza a acompañar al físico. Las noches en campamentos improvisados se llenan de sonidos desconocidos y de una oscuridad más densa que la habitual. El descanso se vuelve fragmentario y la vigilancia constante aumenta la fatiga acumulada. La familiaridad con el entorno, clave para la seguridad psicológica, no llega a consolidarse. Cada amanecer renueva la sensación de incertidumbre. El ejército empieza a percibir que la expansión geográfica no equivale necesariamente a un aumento de control efectivo. El territorio conquistado es amplio, pero difícil de dominar en profundidad. Esta discrepancia entre extensión y dominio real introduce dudas que antes no existían. El avance pierde parte de su claridad estratégica. Las rutas de Mindausenby, comunicación hacia Occidente, se alargan y se vuelven más vulnerables, creando una dependencia creciente de decisiones tomadas lejos del frente. La sensación de aislamiento se intensifica con cada jornada adicional. El mundo conocido no solo queda atrás físicamente, sino que se desconecta de la experiencia cotidiana de la campaña. La expedición adquiere un carácter casi autónomo. La adaptación constante al entorno exige una energía que ya no puede destinarse por completo al combate. Mantener la cohesión y la rutina se vuelve tan importante como enfrentar enemigos directos. Esta redistribución del esfuerzo modifica la naturaleza misma de la campaña. La conquista se transforma en resistencia prolongada. El fin del mundo conocido no se manifiesta como un evento puntual, sino como un proceso acumulativo que transforma la percepción colectiva. Cada dificultad aislada parece superable, pero juntas configuran un escenario radicalmente distinto al esperado. La marcha continúa, pero con una carga invisible que pesa sobre cada decisión. El límite aún no se ha alcanzado, pero empieza a perfilarse. Así, la entrada en estas tierras marca una ruptura silenciosa con todo lo anterior, una transición que no se celebra ni se anuncia. El ejército sigue avanzando, pero lo hace en un mundo que ya no responde a las certezas que lo llevaron hasta allí. La geografía, el clima y la distancia conspiran para redefinir lo posible. El camino hacia el este deja de ser solo una conquista y se convierte en una prueba constante de adaptación. El desgaste no llega de golpe ni se manifiesta como una crisis inmediata, sino que se acumula lentamente en cada paso, en cada amanecer tras una noche mal dormida y en cada jornada de marcha bajo un clima implacable. Los cuerpos arrastran años de campañas ininterrumpidas, cicatrices mal cerradas y fatiga crónica que ya no se disuelve con el descanso ocasional. Muchos soldados han pasado más tiempo marchando y combatiendo que viviendo en paz desde que abandonaron Macedonia. La guerra ha dejado de ser un episodio para convertirse en una condición permanente. Las largas campañas han erosionado la resistencia física incluso de los veteranos más disciplinados, aquellos que sobrevivieron a batallas decisivas y travesías imposibles. Las heridas antiguas reaparecen con el esfuerzo constante, las infecciones tardan más en sanar y el simple acto de cargar el equipo se vuelve cada vez más pesado. El cuerpo ya no responde con la rapidez de los primeros años y cada movimiento exige un esfuerzo consciente. La sensación de invulnerabilidad física se ha perdido sin que nadie lo declare abiertamente. El cansancio no es solo muscular, también se instala en la mente como una niebla persistente que entorpece la atención y reduce la capacidad de soportar nuevas tensiones. La alerta constante
desgasta la concentración y convierte cualquier imprevisto en una carga psicológica mayor. Dormir deja de ser reparador y pasa a ser una interrupción breve entre marchas. El agotamiento mental se acumula de forma silenciosa, sin ceremonias ni discursos. La distancia recorrida a lo largo de los años pesa tanto como las batallas libradas, porque cada legua adicional separa más a los soldados de sus hogares, de sus familias y de una vida que ya parece lejana. Muchos apenas recuerdan el rostro de quienes dejaron atrás, y esa desconexión emocional genera una sensación de vacío difícil de nombrar. La promesa de gloria pierde fuerza frente al deseo simple de detenerse. El anhelo de retorno empieza a insinuarse. Las rutinas militares diseñadas para mantener el orden se sostienen cada vez más por inercia que por convicción. Las formaciones siguen siendo correctas y las órdenes se cumplen, pero el impulso interno que las hacía naturales se debilita. El respeto a la jerarquía permanece, aunque empieza a coexistir con un cansancio que no se resuelve con disciplina. La obediencia ya no es automática, aunque aún no se cuestione abiertamente. El paso del tiempo convierte a la campaña en una sucesión de esfuerzos sin una recompensa clara a corto plazo. Las victorias ya no producen el mismo efecto revitalizante que antes, porque el cuerpo y la mente no alcanzan a asimilarlas como un alivio real. Cada triunfo exige nuevas marchas, nuevos campamentos y nuevas exigencias. La guerra deja de ofrecer pausas significativas. Las diferencias entre los soldados se acentúan bajo la presión prolongada, ya que no todos soportan el desgaste del mismo modo. Algunos mantienen una resistencia admirable, mientras otros muestran señales visibles de agotamiento extremo. La cohesión del grupo se mantiene, pero requiere un esfuerzo consciente que antes no era necesario. El cansancio revela las fragilidades individuales dentro de la masa. La alimentación irregular y las condiciones sanitarias deficientes contribuyen a debilitar aún más la resistencia general. Aunque el ejército se adapta a los recursos locales, la dieta no siempre es suficiente para sostener un esfuerzo tan prolongado. Las enfermedades leves se vuelven persistentes y minan la energía disponible. El cuerpo empieza a consumir sus propias reservas. La acumulación de responsabilidades pesa especialmente sobre los soldados más antiguos, que cargan con la experiencia de años de combate y con la expectativa de liderar a los más jóvenes. Estos veteranos sienten el deber de mantenerse firmes, incluso cuando el cansancio los alcanza con mayor intensidad. La presión psicológica de no fallar se suma al desgaste físico. El agotamiento se convierte en una prueba silenciosa de resistencia moral. La marcha continua reduce los espacios de reflexión personal y de recuperación emocional. Las conversaciones se vuelven más breves y funcionales, centradas en la supervivencia cotidiana más que en el futuro. El entusiasmo inicial se transforma en pragmatismo y luego en una rutina pesada. El ánimo colectivo se sostiene, pero ya no se eleva con facilidad. Las órdenes de avanzar encuentran menos respuestas entusiastas y más silencios resignados, aunque estos no se expresen como desobediencia. El cansancio altera la percepción del riesgo, haciendo que algunos hombres se vuelvan más cautelosos y otros más indiferentes. La relación con el peligro cambia cuando la energía vital se reduce. La valentía ya no surge de la euforia, sino de la costumbre. El esfuerzo prolongado también afecta la confianza en la propia resistencia futura, ya que cada día adicional plantea la pregunta no formulada de cuánto más puede soportarse. La ausencia de un final claro intensifica esta incertidumbre. El cuerpo envía señales constantes de límite, aunque la voluntad intente ignorarlas. La tensión entre deber y capacidad se vuelve más evidente. Las condiciones extremas obligan a redefinir lo que significa avanzar, porque ya no se trata solo de conquistar territorio, sino de sostener la marcha sin quebrarse. Cada jornada completada se vive como una pequeña victoria personal más que como un logro estratégico. El cansancio convierte el progreso en una lucha íntima.
La épica se diluye en el esfuerzo diario. La experiencia acumulada permite a los soldados reconocer las señales de agotamiento colectivo, aunque no siempre sepan cómo expresarlas sin parecer desleales. El silencio se convierte en una forma de comunicación compartida, donde todos perciben el desgaste, pero pocos lo verbalizan. La fatiga se vuelve un conocimiento común no declarado. Este entendimiento tácito une y a la vez tensiona al grupo. El peso de las armas, que antes simbolizaba poder y seguridad, empieza a sentirse como una carga constante que acompaña cada paso. La familiaridad con el equipo no elimina el esfuerzo que requiere transportarlo durante jornadas interminables. El cuerpo ya no se adapta con la misma facilidad. La guerra se siente más pesada en sentido literal. La noción de sacrificio, central en la identidad del ejército, comienza a chocar con la realidad de límites físicos y mentales cada vez más evidentes. Los hombres han dado mucho y sienten que siguen dando sin una pausa real. Esta percepción no genera aún rebeldía, pero sí una reflexión interna profunda. El cansancio prepara el terreno para decisiones futuras. Así, el ejército continúa avanzando como una fuerza disciplinada, pero profundamente agotada, sostenida por la costumbre, la lealtad y la falta de alternativas claras. El desgaste acumulado no detiene la marcha de inmediato, pero modifica la relación de los soldados con la guerra y con la obediencia, donde el cansancio deja de ser un obstáculo puntual y se convierte en un estado permanente. En ese estado, cualquier nueva exigencia adquiere un peso decisivo. La selva no se presenta como un paisaje exótico, sino como una presencia cerrada que absorbe el sonido y limita la visión, obligando a avanzar con una atención constante que desgasta más que cualquier enfrentamiento abierto. La vegetación densa dificulta las formaciones y reduce la eficacia de las tácticas aprendidas en terrenos abiertos, convirtiendo cada desplazamiento en una negociación con el entorno. Los senderos se pierden con facilidad y la sensación de estar observado sin poder ver al observador se vuelve habitual. La guerra adopta un ritmo impuesto por la naturaleza. El monzón introduce una temporalidad ajena a la voluntad humana, con lluvias prolongadas que alteran los planes y convierten la tierra firme en una superficie inestable. Las precipitaciones no solo ralentizan la marcha, sino que empapan armas y vestimentas, favoreciendo el deterioro del equipo y aumentando el esfuerzo necesario para mantenerlo operativo. Los campamentos se vuelven espacios húmedos donde el descanso es incompleto y la vigilancia permanente. El clima se convierte en un adversario persistente. Las enfermedades se propagan con facilidad en estas condiciones, impulsadas por la humedad constante y por insectos desconocidos para muchos de los soldados. Fiebres, infecciones intestinales y dolencias cutáneas aparecen sin previo aviso y debilitan a hombres que ya arrastran un cansancio profundo. La medicina disponible resulta limitada frente a males que no se comprenden del todo. La enfermedad actúa sin estandartes ni advertencias. El miedo adopta formas nuevas, menos visibles que las de un enemigo armado, pero no menos efectivas. No proviene de la posibilidad inmediata de una emboscada, sino de la incertidumbre constante sobre lo que el entorno puede provocar. Cada ruido nocturno, cada sombra entre los árboles, alimenta una tensión que no se disipa con la experiencia. La mente se mantiene en alerta incluso cuando el cuerpo necesita descanso. Los ríos crecidos y los terrenos inundables obligan a improvisar cruces peligrosos que ponen a prueba la coordinación y la paciencia. La corriente arrastra animales, provisiones y, en ocasiones, vidas humanas, recordando la fragilidad de la expedición frente a fuerzas que no pueden enfrentarse con disciplina militar. Cada cruce exitoso exige tiempo y energía adicionales. El avance se paga con esfuerzo acumulado. La fauna local, desconocida para muchos, introduce riesgos constantes que no siempre pueden anticiparse. Animales venenosos, depredadores ocultos y plagas de insectos afectan la seguridad cotidiana del campamento. La familiaridad con el peligro no reduce su impacto,
porque se trata de amenazas imprevisibles y persistentes. La convivencia con estos riesgos se vuelve parte de la rutina. La falta de control total sobre el entorno limita la capacidad de imponer un orden estable, incluso en territorios nominalmente sometidos. Las patrullas deben adaptarse a condiciones cambiantes y a una visibilidad reducida que dificulta la detección temprana de problemas. La sensación de dominio se debilita cuando el terreno no responde a la autoridad humana. El poder militar encuentra fronteras naturales. El esfuerzo requerido para mantener la logística en estas condiciones multiplica la carga diaria de los soldados. Transportar alimentos y materiales a través de terrenos difíciles exige un consumo de energía que reduce las reservas disponibles para el combate. Cada retraso incrementa la presión sobre los suministros y obliga a tomar decisiones complejas. La eficiencia logística se resiente de manera constante. La noche intensifica los efectos de estos enemigos invisibles, porque la oscuridad en la selva es más profunda y el sonido se distorsiona con facilidad. La vigilancia nocturna se vuelve más exigente y reduce aún más el tiempo de descanso. La fatiga acumulada se agrava cuando el sueño es interrumpido repetidamente. El cansancio encuentra nuevas vías para instalarse. La percepción del peligro se transforma, ya que no se concentra en un frente definido, sino que rodea al ejército en todas direcciones. Esta omnipresencia dificulta la descarga emocional que acompaña a una batalla convencional. No hay un momento claro de enfrentamiento y resolución. La tensión se mantiene sin alivio. Los oficiales deben adaptarse a una toma de decisiones más prudente, condicionada por factores que no pueden controlar del todo. La planificación pierde parte de su precisión cuando el entorno introduce variables impredecibles. Esta adaptación constante consume tiempo y energía mental. El liderazgo se ejerce bajo una presión diferente. El contacto con poblaciones locales no siempre ofrece la información necesaria para neutralizar estos riesgos, ya sea por barreras culturales o por la propia complejidad del territorio. La dependencia de guías y aliados circunstanciales introduce un margen adicional de incertidumbre. La confianza debe construirse con rapidez en un entorno inestable. Cada error tiene consecuencias amplificadas. La acumulación de pequeñas pérdidas, tanto materiales como humanas, erosiona la sensación de progreso continuo. No se trata de derrotas espectaculares, sino de un desgaste persistente que afecta la moral colectiva. La guerra se vuelve una suma de dificultades diarias. El avance deja de ser lineal. El entorno obliga a redefinir la noción de victoria, porque sobrevivir a cada jornada adquiere un valor comparable al de conquistar una posición estratégica. Esta redefinición altera las expectativas y modifica la relación con el objetivo final. El éxito se mide en resistencia. La guerra cambia de naturaleza. La incapacidad de imponer completamente la voluntad humana sobre la selva y el clima genera una sensación de límite que no se había experimentado antes con tanta claridad. La naturaleza no negocia ni se somete. Este reconocimiento, aunque tácito, pesa en la conciencia colectiva. El poder encuentra una barrera silenciosa. El miedo, lejos de paralizar de inmediato, se integra en la rutina diaria como un compañero constante. Aprender a convivir con él exige un esfuerzo psicológico adicional que se suma al desgaste previo. La valentía adopta una forma más discreta y menos celebrada. La épica se atenúa frente a la supervivencia. Así, la selva, el monzón, las enfermedades y el miedo actúan como enemigos invisibles que no buscan una confrontación directa, pero condicionan cada paso de la expedición. Su influencia no se manifiesta en un solo momento decisivo, sino en una presión continua que transforma la experiencia de la campaña. El avance persiste, pero bajo un costo creciente. La naturaleza se convierte en un actor central de la historia. El Hífasis no aparece como un enemigo armado ni como una ciudad fortificada, sino como una frontera natural que concentra todas las tensiones acumuladas de la campaña. Sus aguas marcan un límite geográfico claro en un territorio donde los límites
habían sido difusos hasta entonces. La llegada a sus orillas no se vive como una escena heroica, sino como un momento de pausa forzada en el que el avance se detiene por primera vez sin una razón táctica evidente. El río impone su presencia sin necesidad de combate. La ubicación del Éfasis resulta estratégica no por lo que ofrece, sino por lo que representa, ya que más allá de sus aguas se extienden regiones aún más vastas y desconocidas. Los informes disponibles hablan de reinos poderosos, ejércitos numerosos y elefantes de guerra en cantidades superiores a las ya enfrentadas. La perspectiva de cruzarlo abre un escenario completamente nuevo, no comparable con campañas anteriores. El futuro inmediato se vuelve incierto. El entorno del río refuerza la sensación de límite, con un paisaje húmedo y cargado que dificulta la instalación de un campamento estable. Las orillas fangosas y la vegetación cercana complican la organización cotidiana y aumentan la vulnerabilidad frente al clima. Permanecer allí exige un esfuerzo constante, incluso sin avanzar. El descanso sigue siendo precario. La acumulación de factores adversos encuentra en este punto un espacio para hacerse consciente, porque la marcha se detiene lo suficiente como para permitir la reflexión. Durante años, el movimiento continuo había impedido que el cansancio se transformara en pensamiento. Frente al Éfasis, el silencio relativo abre un espacio mental nuevo. La pausa se convierte en una oportunidad para evaluar lo vivido. Las conversaciones entre soldados adquieren un tono distinto, menos centrado en la acción inmediata y más en la experiencia acumulada. Los recuerdos de campañas pasadas resurgen, no como gestas gloriosas, sino como una sucesión de esfuerzos prolongados. La distancia recorrida se vuelve tangible al compararla con la posición actual. El río actúa como un espejo del camino recorrido. Los oficiales observan que la disposición de la tropa ya no es la misma que en avances anteriores. Las miradas se dirigen más hacia el campamento que hacia el horizonte, y el entusiasmo habitual se reemplaza por una cautela silenciosa. La disciplina se mantiene, pero carece del impulso que antes la acompañaba. El ánimo colectivo muestra señales de desgaste. El Éfasis se convierte en un punto de concentración logística, donde confluyen problemas acumulados durante semanas. Reorganizar suministros, evaluar pérdidas y redistribuir recursos se vuelve imprescindible antes de cualquier decisión futura. Este proceso expone la fragilidad del equilibrio alcanzado hasta ese momento. La campaña revela su dependencia de factores cada vez más delicados. La información sobre lo que espera más allá del río no ofrece alivio alguno, ya que describe territorios aún más extensos y difíciles de dominar. Lejos de alimentar la ambición, estos datos refuerzan la percepción de que el esfuerzo requerido superará todo lo anterior. La comparación con campañas pasadas deja de ser favorable. El futuro se presenta más exigente que el pasado. El río también simboliza una ruptura psicológica, porque cruzarlo implicaría aceptar que no existe un final cercano. La idea de que siempre hay algo más por conquistar pierde parte de su atractivo frente al cansancio acumulado. El agua fluye como un recordatorio constante de que el avance no tiene un destino claro. El límite se vuelve conceptual, además de físico. Las ceremonias habituales y los rituales de campaña no logran restaurar el entusiasmo previo, porque la situación exige algo más que gestos simbólicos. El Éfasis no puede ser superado con una simple demostración de valentía. La magnitud de la decisión pendiente supera los marcos habituales de la disciplina militar. El momento exige una respuesta distinta. El liderazgo observa con atención esta transformación, consciente de que el control absoluto ya no puede darse por sentado. El río no enfrenta al ejército con un enemigo visible, pero sí con una pregunta fundamental sobre el sentido de continuar. La autoridad se pone a prueba de una forma inédita. El mando debe enfrentarse a una realidad que no admite soluciones simples. La experiencia acumulada de los soldados les permite evaluar el costo real de cruzar el Éfasis, no solo en términos de combate,
sino de supervivencia prolongada. La confianza en la victoria automática se ha erosionado lo suficiente como para permitir una reflexión colectiva. El riesgo deja de ser abstracto. La frontera se vuelve personal. El paisaje mismo contribuye a esta reflexión, ya que la amplitud del río y la fuerza de su corriente sugieren una barrera que no se cruza sin consecuencias. No se trata de un obstáculo imposible, sino de uno que exige una decisión consciente y asumida. Su naturaleza plantea la pregunta sin palabras. El silencio pesa más que cualquier discurso. La historia de conquistas previas no ofrece un precedente claro para este momento, porque nunca antes el avance había sido cuestionado en un punto tan simbólico. El énfasis concentra en un solo lugar años de desgaste, distancia y adaptación forzada. Todo lo vivido converge en sus orillas. El río se convierte en un umbral histórico. La pausa prolongada transforma el campamento en un espacio de expectativa, contenida, donde cada gesto se observa con atención. Las decisiones pequeñas adquieren un peso desproporcionado en un contexto cargado de incertidumbre. El tiempo parece estirarse mientras el avance permanece suspendido. La historia se detiene sin detenerse. El énfasis no dicta una respuesta inmediata, pero obliga a formularla. La campaña ya no puede continuar por inercia, porque el entorno y el estado del ejército lo impiden. El río impone una reflexión que no puede aplazarse indefinidamente. La frontera exige una elección. Así, este punto geográfico se convierte en el lugar donde la marcha pierde su carácter automático y se enfrenta a una decisión fundamental. El avance ya no depende solo de la capacidad militar, sino de la voluntad colectiva de continuar. El énfasis marca el instante en que la historia cambia de dirección sin necesidad de batalla. Allí, el camino deja de ser evidente. La negativa no surge como un acto impulsivo, ni como una rebelión abierta, sino como una acumulación silenciosa de límites alcanzados que finalmente encuentra una forma de expresarse. Durante días, la tensión contenida se hace perceptible en gestos, silencios prolongados y miradas que ya no siguen automáticamente la dirección del avance. La obediencia, que durante años había sido absoluta, empieza a mostrar fisuras sin necesidad de palabras. El ejército llega a un punto en el que continuar deja de ser una decisión evidente. Los soldados no se niegan a combatir ni a cumplir órdenes básicas, sino a cruzar el énfasis y adentrarse en territorios que perciben como interminables. Esta distinción es crucial, porque no cuestiona la jerarquía ni la autoridad en abstracto, sino la viabilidad de una decisión concreta. La negativa se construye sobre la experiencia acumulada y no sobre el miedo inmediato. Es una respuesta racional desde la perspectiva de quienes han soportado el peso de la campaña. Las fuentes antiguas describen cómo los hombres expresan su agotamiento de forma colectiva, señalando que han llegado al límite físico y mental tras años de marchas y combates ininterrumpidos. No hay gritos ni violencia interna, sino una firmeza inusual en la postura adoptada. La ausencia de caos convierte la negativa en algo aún más significativo. El silencio pesa más que cualquier motín. Los veteranos desempeñan un papel central en este momento, porque su experiencia les otorga una autoridad moral difícil de ignorar. Son ellos quienes articulan, directa o indirectamente, la imposibilidad de seguir avanzando sin poner en riesgo la supervivencia del ejército. Sus cuerpos marcados por años de guerra se convierten en prueba viviente del desgaste acumulado. La negativa se apoya en la realidad física. La cohesión del grupo refuerza la decisión, ya que la negativa no es aislada ni fragmentaria, sino compartida por la mayoría. Esta unanimidad implícita impide que el mando pueda resolver la situación mediante castigos ejemplares o sustituciones rápidas. Castigar a todos significaría destruir la base misma del ejército. La fuerza colectiva se manifiesta sin violencia. El peso psicológico de la distancia recorrida se expresa con claridad en este momento, porque muchos soldados sienten que han ido más allá de lo imaginable cuando partieron de su tierra. El regreso, aunque aún lejano, se percibe como una necesidad legítima
y no como una debilidad. La negativa incorpora el deseo de volver como un elemento central. El hogar adquiere un valor que la gloria ya no compensa. Las condiciones del entorno refuerzan la decisión, ya que las perspectivas más allá del río no prometen un alivio, sino una intensificación de las dificultades ya experimentadas. Los relatos sobre ejércitos aún mayores y regiones más extensas no generan entusiasmo, sino una evaluación realista del costo humano. La experiencia ha enseñado a los soldados a no subestimar lo desconocido. La prudencia reemplaza a la ambición. La negativa también refleja un cambio profundo en la relación entre el mando y la tropa, porque por primera vez la obediencia automática es reemplazada por una postura reflexiva compartida. El ejército demuestra que no es una masa sin voluntad, sino una comunidad de hombres conscientes de sus límites. Esta toma de conciencia no busca derrocar la autoridad, sino preservar la supervivencia colectiva. La lealtad adopta una forma distinta. Los oficiales intermedios se encuentran en una posición delicada, ya que deben transmitir la postura de la tropa sin transformarla en una insubordinación abierta. Este equilibrio exige tacto y comprensión de la gravedad del momento. La comunicación se vuelve más directa y menos ritualizada. La situación no admite fórmulas tradicionales. La negativa se sostiene en el tiempo, demostrando que no se trata de una reacción momentánea que pueda disiparse con discursos o promesas vagas. Día tras día, la postura se mantiene firme, obligando al mando a reconocer su profundidad. La persistencia convierte la negativa en un hecho consumado. El avance queda suspendido. La historia registra este momento como único precisamente porque no hay precedentes similares en campañas anteriores. Nunca antes, el ejército había detenido su marcha de manera colectiva sin un enemigo visible que lo obligara. Esta singularidad otorga al episodio un peso histórico excepcional. La negativa redefine lo posible dentro de la estructura militar. La ausencia de violencia interna evita una ruptura inmediata, pero no elimina la tensión que atraviesa el campamento. Cada jornada sin avanzar intensifica la presión sobre el mando para ofrecer una respuesta definitiva. El tiempo juega en contra de una solución simple. La espera se convierte en parte del conflicto. El respeto acumulado por años de liderazgo impide que la negativa se transforme en un desafío personal directo, pero tampoco permite ignorarla. La autoridad se enfrenta a un límite que no puede superar mediante la fuerza sin destruir aquello que ha construido. Esta paradoja define el momento. El poder encuentra su frontera interna. La negativa no se expresa como una demanda articulada en términos políticos o estratégicos complejos, sino como una afirmación clara de imposibilidad. Los soldados no dicen que no quieran avanzar, sino que no pueden hacerlo. Esta diferencia semántica refleja la profundidad del agotamiento. El cuerpo habla con más claridad que cualquier argumento. El episodio revela que la invencibilidad militar no depende solo de victorias en el campo de batalla, sino de la capacidad humana de sostener el esfuerzo en el tiempo. Cuando esa capacidad se agota, incluso el ejército más exitoso se detiene. La negativa muestra el límite humano de la conquista. La historia se redefine desde dentro. La negativa también marca un antes y un después en la percepción del mando, que debe aceptar que la obediencia tiene condiciones y que la voluntad colectiva puede imponerse sin violencia. Este reconocimiento no es inmediato ni sencillo. El silencio del ejército obliga a escuchar. La autoridad se ve obligada a adaptarse. Así, la negativa en el énfasis no es una derrota ni una traición, sino una expresión extrema de supervivencia colectiva. Es el momento en que la marcha se detiene, no por falta de poder militar, sino por la conciencia de los límites humanos. El ejército habla con una sola voz sin pronunciar discursos. En ese silencio firme, la historia cambia de rumbo. El momento de decidir no llega acompañado de ceremonias ni de gestos grandilocuentes, sino envuelto en una tensión silenciosa que atraviesa el campamento.
El mando comprende que la negativa no es un episodio pasajero, sino una realidad consolidada que no puede resolverse con órdenes repetidas. La autoridad, acostumbrada a transformar la voluntad en acción, se enfrenta ahora a un límite que no admite imposiciones simples. La decisión debe surgir de una lectura honesta de la situación. La reflexión se apoya en la evaluación cuidadosa de lo que el ejército es capaz de soportar en ese punto de la campaña. Continuar implicaría forzar a hombres exhaustos a adentrarse en territorios aún más complejos, con riesgos que ya no pueden compensarse con promesas de gloria futura. El cálculo estratégico se mezcla con la conciencia humana de las pérdidas acumuladas. La conquista deja de ser una ecuación puramente militar. La figura del líder se redefine en ese instante, porque ya no se trata de avanzar contra un enemigo externo, sino de preservar la integridad de la fuerza que ha sostenido años de campañas. La grandeza del mando no se mide únicamente por la expansión territorial, sino por la capacidad de reconocer cuándo detenerse. Esta comprensión exige una renuncia parcial al mito construido hasta entonces. El poder se somete a la realidad. Las fuentes antiguas relatan que el discurso pronunciado en ese contexto apela a la experiencia compartida y a los logros alcanzados, reconociendo implícitamente el sacrificio de la tropa. No se trata de una reprimenda ni de una amenaza, sino de un intento de recomponer la cohesión a partir del reconocimiento mutuo. El liderazgo busca mantener la dignidad del ejército incluso en la retirada. La palabra sustituye a la orden. La decisión final no se adopta de manera impulsiva, sino tras observar que la voluntad colectiva no se modifica con el paso de los días. La persistencia de la negativa demuestra que forzar el avance podría provocar una ruptura irreversible. Preservar la estructura y la lealtad se vuelve prioritario frente a cualquier ambición adicional. El mando entiende que cruzar el Éufrates tendría un costo demasiado alto. Aceptar el regreso no significa admitir una derrota militar, sino redefinir el sentido de la campaña en términos más amplios. El ejército ha llegado más lejos que cualquier otro antes y ha demostrado su superioridad en innumerables ocasiones. Detenerse en ese punto no borra los logros alcanzados. La historia no se invalida por reconocer un límite. La decisión implica también una reorganización inmediata de prioridades, orientadas ahora a asegurar un retorno ordenado y seguro. La logística se reconfigura para enfrentar el desafío de volver por rutas ya recorridas, pero bajo condiciones distintas. La retirada exige tanta disciplina como el avance. El mando asume una nueva responsabilidad. El anuncio de la decisión produce una mezcla compleja de alivio y melancolía entre los soldados. Alivio porque la presión constante de avanzar hacia lo desconocido se disipa, y melancolía porque la marcha hacia el este había definido su identidad durante años. El cambio de rumbo no es emocionalmente neutro. El regreso también implica una pérdida simbólica. El liderazgo se esfuerza por presentar la decisión como una continuación lógica de la campaña, no como una ruptura con su espíritu original. Se enfatiza que el dominio alcanzado debe consolidarse y no diluirse en una expansión imprudente. La prudencia se integra al relato de grandeza. El mito se ajusta sin desaparecer. La aceptación de la negativa sin castigos ejemplares preserva la cohesión interna del ejército, evitando fracturas que habrían debilitado todo lo conquistado. Esta elección demuestra una comprensión profunda de la naturaleza humana en contextos extremos. La autoridad se ejerce con contención. El poder se legitima al escuchar. El retorno se convierte así en una fase estratégica que exige planificación, liderazgo y resistencia, aunque de una naturaleza distinta a la conquista. Asegurar la supervivencia de la fuerza es ahora el objetivo central. La guerra se redefine como gestión del desgaste. La marcha adopta un sentido inverso. La decisión también tiene implicaciones políticas, ya que fija un límite claro a la expansión y consolida las fronteras orientales del dominio alcanzado.
Los territorios conquistados se integran en un sistema que ahora debe mantenerse estable. La expansión sin fin deja paso a la administración. El imperio entra en otra etapa. El momento de detenerse en el éfasis adquiere un significado simbólico duradero, porque demuestra que incluso el mayor conquistador debe negociar con la realidad humana. La grandeza no reside solo en avanzar, sino en saber cuándo hacerlo y cuándo no. Esta lección se inscribe en la historia con fuerza silenciosa. El mito se humaniza. La decisión también afecta la percepción externa del poder, ya que muestra que la autoridad no se sostiene únicamente en la coerción, sino en la capacidad de preservar la lealtad. Los aliados y súbditos observan un liderazgo capaz de adaptarse. La estabilidad se fortalece a largo plazo. El imperio se consolida desde dentro. El regreso inicia una nueva narrativa, menos épica en apariencia, pero no menos exigente. Mantener el orden, asegurar rutas y proteger territorios conquistados se convierte en el desafío principal. La conquista da paso a la permanencia. El mando asume un rol distinto. El silencio, que sigue a la decisión, no es vacío, sino cargado de significado. Marca el final de una etapa y el comienzo de otra, sin celebraciones ni derrotas visibles. La historia se inclina hacia un nuevo rumbo. El límite ha sido reconocido. Así, la decisión tomada en el éfasis no destruye el mito, sino que lo transforma, incorporando la noción de límite como parte de la grandeza. El mando elige preservar al ejército y al imperio antes que arriesgarlo todo por una expansión sin fin. En esa elección, la historia encuentra su cierre lógico. La conquista alcanza su frontera humana. El episodio del éfasis es uno de los mejor documentados de toda la campaña oriental, gracias a la coincidencia de varias fuentes antiguas, entre ellas Arriano, Plutarco y Diodoro, quienes describen la negativa como un hecho excepcional y no como un simple rumor. A diferencia de otros momentos polémicos, aquí no existen grandes contradicciones entre los relatos, lo que refuerza su credibilidad histórica. Todos coinciden en que no hubo violencia interna ni castigos masivos. La unanimidad de las fuentes subraya la singularidad del momento. El río Éfasis es identificado hoy con el río Beas, en el norte de la India, y representa el punto más oriental alcanzado por el ejército macedonio. Ninguna otra expedición griega o macedonia volvería a llegar tan lejos durante siglos. Este dato convierte al episodio en un límite geográfico real y no solo simbólico. La frontera oriental del mundo helénico quedó fijada allí durante generaciones. Una curiosidad relevante es que tras aceptar la negativa, se ordenó la construcción de 12 altares monumentales en la ribera occidental del río. Estas estructuras tenían un carácter simbólico y religioso, dedicadas a los dioses olímpicos, y servían para marcar el punto máximo de la expansión. No eran fortificaciones ni puestos militares, sino señales de límite alcanzado. El gesto buscaba dar sentido sagrado a la detención. El episodio del éfasis es también uno de los pocos momentos en que el ejército impone un límite efectivo al mando sin recurrir a la fuerza. No existen registros de castigos ejemplares posteriores relacionados con la negativa, lo que confirma que fue aceptada como una decisión colectiva legítima. Este hecho lo distingue de otros conflictos internos de la campaña. La cohesión se preservó incluso en la negativa. Desde el punto de vista militar, muchos historiadores consideran que insistir en cruzar el río habría puesto en serio riesgo la supervivencia del ejército. Las estimaciones antiguas hablaban de reinos con fuerzas muy superiores en número, especialmente en elefantes de guerra, lo que habría alterado el equilibrio táctico conocido. La negativa evitó un enfrentamiento de resultado incierto. La prudencia tuvo un papel decisivo. Otro detalle poco mencionado es que el retorno no fue inmediato ni sencillo, y resultó tan peligroso como el avance. La travesía de regreso por el desierto de Gedrosia causó enormes pérdidas humanas, demostrando que incluso la decisión correcta no garantizaba seguridad.
Este hecho refuerza la idea de que el ejército ya estaba al límite cuando se produjo la negativa. El cansancio no era una percepción exagerada. El episodio del Éfasis influyó profundamente en la imagen posterior del conquistador, ya que introdujo por primera vez la idea de un límite humano en su figura. Las tradiciones posteriores, especialmente las romanas, utilizaron este momento como ejemplo de liderazgo que escucha a sus hombres. No fue interpretado como debilidad, sino como prudencia extrema. La narrativa cambió con el tiempo. Resulta significativo que, pese a la magnitud del episodio, no se produjera una crisis política inmediata tras el regreso. Las satrapías orientales se mantuvieron bajo control y el imperio no colapsó por haber detenido la expansión. Esto demuestra que el poder no dependía exclusivamente del avance constante. La estabilidad fue posible sin seguir conquistando. Algunos historiadores modernos señalan que la negativa del Éfasis anticipa problemas posteriores de cohesión dentro del ejército, visibles tras la muerte del conquistador. El episodio revela tensiones latentes que solo se manifestaron plenamente más tarde. En ese sentido, el Éfasis funciona como un aviso temprano. El límite humano ya había sido alcanzado. Desde una perspectiva cultural, el episodio marcó el punto en que el mundo griego tomó conciencia real de la inmensidad del subcontinente indio. Hasta entonces, India era más una idea que una realidad concreta. El contacto directo transformó mapas, relatos y concepciones geográficas. El mundo conocido se amplió de forma irreversible. Una curiosidad menos conocida es que algunos soldados interpretaron la negativa como una señal divina, asociando el agotamiento colectivo con la voluntad de los dioses de poner fin a la expansión. Este tipo de lectura religiosa era común en el mundo antiguo y ayudó a aceptar la decisión sin fracturas internas. La religión sirvió como marco de interpretación. El episodio del Éfasis es estudiado hoy en 1900 academias militares como un ejemplo clásico de límite operativo y fatiga acumulada. Se utiliza para ilustrar cómo incluso ejércitos victoriosos pueden colapsar si se ignoran factores humanos y logísticos. No es un caso de derrota, sino de saturación. La lección sigue vigente. A diferencia de otras retiradas históricas, esta no fue precipitada por una derrota directa, lo que la hace aún más excepcional. El ejército se detuvo en su punto de mayor éxito territorial. Este contraste es lo que da fuerza al episodio. El auge y el límite coinciden. El hecho de que la negativa se produjera tan lejos de la patria original refuerza su importancia, ya que demuestra un grado de cohesión y comunicación interna poco común en ejércitos antiguos. Mantener una postura unificada en esas condiciones era extremadamente difícil. La decisión colectiva fue un logro en sí misma. El Éfasis quedó grabado en la memoria histórica como el lugar donde el impulso de conquista se transformó en reflexión. No es recordado por una batalla, sino por una decisión. Pocos ríos en la historia han tenido un impacto tan profundo sin derramamiento de sangre. El silencio fue su protagonista. Finalmente, este episodio recuerda que la historia no siempre avanza por choques espectaculares, sino por momentos en los que alguien decide detenerse. El Éfasis simboliza ese instante raro en el que el poder reconoce un límite y sobrevive a él. Esa elección permitió preservar lo conquistado. Allí, la historia no se rompió, se cerró. Se cerró. Se cerró. Se cerró. Se cerró.